Hebreos capítulo 13. Por favor, abran sus Biblias, hermanos. Vamos a tener la lectura del día de hoy. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Hebreos 13, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tome asiento, hermano amado. El sermón tiene por título Deberes cristianos, pero número 1, porque básicamente casi todo este capítulo está enfocado en una exhortación de los deberes, ciertamente cristianos. Hoy día conversamos el último capítulo del libro de los Hebreos. Hemos pasado por todo Hebreos, ha sido un libro pero impresionantemente precioso. Hemos podido, hermanos, ser testigos de cómo el autor nos ha dado una descripción continua, ¿cierto?, de la grandeza, de la superioridad de Cristo, de lo impresionantemente superior que es el Señor Jesucristo, su gracia respecto de Moisés y su ley de Moisés. Valga la redundancia, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver este último capítulo donde el autor, quizás para terminar su carta, quiere dar quizás consejos más prácticos. Quiere terminar su carta, ¿cierto?, porque él está preocupado de que realmente los hermanos lleven a cabo cosas que son marcas, podríamos decir, de un verdadero hijo de Dios. Son cosas que un hijo de Dios debe hacer. Algo que caracteriza a los hijos de Dios. Y él empieza entonces a hacer esta serie de exhortaciones. Y para eso vamos a irnos directamente al texto. El versículo 1 dice que el autor permanezca el amor fraternal. Fíjense que si nosotros observamos o quisiéramos enumerar o quisiéramos hacer una descripción de tareas, generalmente partiríamos con algo que lo englobe, y esto es lo que hace el autor. El autor parte con algo, con una pequeña frase que engloba mucho, porque básicamente todo lo que va a seguir hablando tiene que ver con el amor fraternal. Este amor, hermanos, fraternal es un llamado a la iglesia, ¿cierto? Es un llamado a nosotros, a los hijos de Dios. Y cuando hablamos de amor fraternal nos referimos a un tipo particular de amor. Un amor, ¿cierto?, que se da en la unión de personas que no tiene que ver con un lazo sanguíneo. Generalmente yo puedo tener amor por mis hijos, por mis hermanos, ¿cierto? Pero en sangre, digamos, por la sangre. Porque nos une la sangre. Pero cuando hablamos del amor que se da en la iglesia, nos vamos a dar cuenta que es un amor que trasciende eso, que es diferente de eso, que va más allá de la sangre, que es un amor que nos une y que puede unir a personas que no se conocen, que no tienen ningún lazo, que tienen quizás hobbies diferentes, que tienen gustos diferentes, que han tenido diferentes historias en la vida, pero que nos une algo. El amor fraternal dentro de la iglesia es un amor totalmente diferente a todo lo que encontramos en la sociedad, en el mundo, en cualquier lado. Incluso en los clanes, las familias. El amor fraternal es algo mucho más profundo que se da dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el fundamento,
lo que une, lo que hace, lo que genera este lazo, es una unión única. Lo que une a la iglesia, hermanos, es Cristo. Cuando nosotros vamos al libro de los Efesios, encontramos que todos estamos en Cristo. A los que estamos en Cristo, porque realmente los hijos de Dios tienen una característica especial. Estamos en Cristo y unidos por Cristo. Y esa unión no la disfruta absolutamente nadie, hermanos. Nadie. Fíjense que yo aún no logro entender, hermanos, cómo en muchos lugares, muchas, vamos a llamar así, iglesias, no se da este amor fraternal. No se siente el amor fraternal. No se desarrolla el amor fraternal. Típico de las mega iglesias, ¿cierto? Donde alguien va a la iglesia y ni sabe quién fue. La idea es que nadie sepa incluso que yo fui. Hay muchas personas que se acercan a la iglesia y dicen, yo quiero un lugar donde nadie me vea. Donde yo quiero escuchar la palabra y pasar desapercibido. Pero hermanos, eso no es hacer iglesia. Es impresionantemente precioso, hermanos, cuando vemos en el libro de los Hechos. Hechos 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, decían. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La descripción gráfica del libro de los Hechos de la iglesia primitiva era hermanos estando juntos, compartiendo el pan, compartiendo el culto, compartiendo la iglesia, compartiendo sus vidas. Esto es algo fundamental de la iglesia, que claramente se debe trabajar. Porque no es cosa que básicamente yo quiero que solamente me amen, ¿cierto? Hay algunas personas que llegan a la iglesia y yo quiero recibir amor. Y muchas veces se van despechados de las iglesias porque dicen, nadie me dio nada. Pero eso es una pregunta muy mal hecha. La pregunta que debería hacerse esa persona es, ¿qué estoy dando yo? Porque uno no va a la iglesia para recibir. Esto es algo como irónico, y irónico como muchas cosas dentro del cristianismo. Es irónico que uno no va a la iglesia a recibir, sino que va a dar. Pero cuando uno da, realmente sucede algo impresionante. Y es que se llena. Y sin querer, recibe también. Es como el matrimonio, ¿cierto? En el matrimonio uno no solamente no se casa para recibir. Algunos se casan yo me voy a casar porque quiero ser feliz, quiero que me hagan feliz. Pero eso no es el fundamento del matrimonio. En el fundamento del matrimonio yo me caso porque yo quiero hacer feliz a mi cónyuge. Y en esa dinámica Dios hace algo precioso y hace que florezca el amor. Básicamente sucede lo mismo, algo irónico en la iglesia. Y hemos dicho que es difícil, hermanos, trabajar, es difícil mantener este amor fraternal. Porque muchas veces vamos a pasar cosas desagradables en la iglesia. Por ahí alguien dice que no hay iglesia perfecta. Y es imposible que existan iglesias perfectas. ¿Saben por qué? Porque las iglesias están conformadas por gente imperfecta. Nosotros somos imperfectos. Nosotros venimos cada uno con una historia diferente, una cultura diferente. Aquí almorzamos juntos, ¿cierto? Después de esto almorzamos y compartimos. Y cada uno trae su maña de toda su historia, ¿cierto? Desde cómo toma el tenedor, la cuchara, o a lo que le gusta. Con más o menos sal, más o menos aceite. Y así una serie de vivencias que nosotros traemos acá a la iglesia para compartir y que muchas veces a los demás les va a causar diferencia. Nosotros tenemos formas de ver las cosas que los demás no tienen. Y esta serie de cosas que suceden se transforman en disensiones, en desacuerdos. Pero fíjese que la Biblia es la palabra de Dios, perfecta. Y nos dice el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice, es necesario que en las iglesias hayan disensiones. ¿Y saben por qué es necesario? Porque es un filtro. Es necesario porque a través de estas disensiones, hermanos, se manifiestan los que son y los que no son. Usted va a llegar a una iglesia, hermano, y va a pasar dificultades. Va a ser mirado feo muchas veces, quizás. Cosas no le van a agradar. Incluso muchas veces va a ser herido, claramente sin intención. Pero eso no es el punto.
El punto es cuánto nosotros estamos dispuestos cada uno a morir en pos de la salud de la iglesia. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a ceder de nosotros mismos, a morir a nosotros mismos para ir en pos de la salud, de la unión y el amor fraternal en la iglesia? Fíjense que esta carta está escrita a una iglesia, ¿cierto? De los hebreos. Pero es una aplicación personal. Cuando el autor de esta carta dice que permanezca el amor fraternal, no está diciendo a cada uno, a usted, a mí, en lo personal. Es un llamado, cuando yo leo esto digo que permanezca el amor fraternal y yo tengo que procurar, yo tengo que esforzarme en que este amor fraternal permanezca, se mantenga en el tiempo. Es labor de cada uno de nosotros. El autor en la misma línea dice en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Claramente esto está en línea con el primer versículo. Nos daremos cuenta, hermano, también respecto de esto, que el amor fraternal no solamente se tiene que dar en la iglesia local, sino que el amor fraternal, hermano, se da con la iglesia de Cristo. Porque usted tiene que preguntarse, ¿solamente los que estamos en la iglesia local estamos unidos por Cristo? ¿O la iglesia mundial, universal, invisible, como quiera llamarlo usted, está unida en Cristo? Todos estamos unidos en Cristo. Y ese amor fraternal se da con hermanos, quizás de otras congregaciones, de otros países. Y el autor está quizás viendo esto también de forma global y dice, hermanos, mostremos este amor fraternal no solamente con la iglesia local, sino que con los de afuera. Y esto se muestra practicando la hospitalidad. Sin lugar a dudas, hay cosas muy diferentes que nosotros tenemos que aterrizar. Los tiempos en los que estamos hoy día no son los mismos en los cuales se escribió esta carta. En esos tiempos, hermanos, cuando se escribió esta carta, nosotros sabemos que el contexto histórico de esto es que el mundo estaba sufriendo una transformación importante. Y estaba sufriendo una transformación importante justamente debido a la incontable cantidad de hermanos misioneros que habían en el mundo. En todo el mundo conocido, los misioneros iban por todos lados. Quizás el más conocido que nosotros tenemos es el apóstol Pablo. Pero juntamente con el apóstol Pablo había muchos otros que llevaban el evangelio de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ¿cierto? De aldea en aldea, e iban, ¿cierto? Proclamando el evangelio. Es tanto así, hermanos, que los 12 apóstoles, o bueno, los 11 porque uno murió muy temprano, vivieron sus vidas predicando el evangelio. Pero la Biblia habla de Pablo, pero todos los apóstoles murieron en diferentes lugares y estaban predicando el evangelio. Así como ellos, muchos hermanos predicaban por todos lados. Por tanto, cuando alguien iba a predicar a un lugar, generalmente buscaba la iglesia más cercana. Pero en lugares no había iglesia. Pero en los lugares que sí había iglesia, los hermanos, los misioneros, iban donde los hermanos, donde los que profesaban la fe en Jesucristo, y estos hombres que eran cristianos recibían, hospedaban, ¿cierto?, a aquellos misioneros. La iglesia cristiana primitiva era conocida por su hospitalidad. Era una virtud reconocida que ellos se esforzaban, ¿cierto?, en hospedar y en recibir a la gente que veía a los forasteros. Sin entrar, ¿cierto?, en los mandamientos del Antiguo Testamento, cuando el Señor, ¿cierto?, dice que tratemos bien a los forasteros, en la iglesia cristiana, básicamente del primer siglo, segundo siglo, esto era normal. Recibir a los hermanos, ¿cierto?, y estaban unidos por un vínculo que hoy día, lamentablemente, con el tiempo se ha perdido. ¿Por qué? Porque fíjense que predicar el evangelio en aquellos tiempos y en aquellos lugares era algo difícil. No era solamente decir yo soy cristiano, como hoy día. Hoy día cualquiera dice que soy cristiano. No tiene ningún fruto de cristiano, pero se dice cristiano. En aquellos tiempos, si tú decías que eras cristiano, estabas diciéndole, yo le estoy diciendo al mundo que en cualquier momento me maten por mi fe. Hoy día no. Por tanto, el filtro de los que se llaman cristianos hoy día es totalmente diferente. Y lamentablemente dentro de la misma iglesia han sucedido historias de, entre comillas, cristianos que han ido a casas donde los hospedan y han violado niños, han robado. Es obvio, hermanos, que hay contextos diferentes. Pero nosotros tenemos el afán, tenemos la misión o la obligación de ser hospedadores de todas maneras.
Entonces tenemos que encontrar un equilibrio en esto. Esto tiene que ver con la aplicación personal. Nosotros tenemos que ser equilibrados en esto. Hay forasteros que nosotros debemos conocer con el tiempo y ser hospedadores, claramente con cuidado, pero entregar nuestro amor al hospedar. Quizás nosotros ya tenemos relaciones con nuestros hermanos de Puerto Montt, ¿cierto? De Temuco, y ya los conocemos, sabemos que son cristianos de verdad y a ellos los recibimos con amor porque ya los conocemos. Pero tenemos que ser cuidadosos también con los que no conocemos. Ahora, quizás sin llevar esto al extremo de ya recibir a alguien en mi casa y tener una semana alimentarlo, que hoy día ya es diferente, porque en esos tiempos no habían hoteles, en el tiempo primitivo. Hoy día hay hoteles. En ese tiempo existían algunas especies de posadas, cosas. Hoy día es mucho más común, mucho más fácil acceder a habitaciones, ¿cierto? Pero hoy día nosotros podemos también ejercer la hospitalidad de otra manera, recibiendo a nuestros hermanos. Vamos a juntarnos, hermanos, yo pongo mi casa, o hermano, venga a tomar once a mi casa, ¿cierto? Eso también es hospedar, es ser hospedador, ser una persona que le gusta tener la iglesia en su casa, disponerse. Fíjense que es muy común que hay muchas personas que no quieren que la gente vaya a la casa porque se la va a ensuciar. No, yo no quiero que no venga gente para acá porque me va a ensuciar la casa. Eso no es ser hospedador. Hospedador es decir, vengan a mi hogar, vengan, yo los recibo, invitar, gozarse de la comunión de los santos. Está de más decir que lo ideal es que usted vaya y traiga a los hermanos para edificarse y no para empezar a no edificarse, ¿cierto? A apelar, ni mucho menos, sino que sea una junta de edificación, que se pueda meditar, ¿cierto? En lo espiritual también. Ahora bien, hoy día nosotros, hermanos, entonces somos llamados también a ser hospedadores, quizás en otra forma, no como en el tiempo que se escribe esta carta, pero sí mantener un espíritu de hospedador, ¿cierto? Un corazón abierto a recibir y ayudar también a nuestros hermanos en la fe. El autor en línea sigue el versículo 3, acordado de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ya fíjense que el autor, más atrás en la carta, ya habíamos visto que había hecho referencia a los presos, ¿cierto? Le había dicho a estos mismos hebreos que ellos, habían incluso hebreos que habían estado presos. Y esto quizás nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 25. Cuando Él dice, estuve preso y vinisteis a visitarme, ¿cierto? En el contexto de una escena en los últimos tiempos donde Él piensa a separar a las ovejas de los cabritos, ¿cierto? Y Él dice, bueno, ustedes me vinieron a visitar a la cárcel. Después ellos le preguntan, bueno, ¿cuándo yo estuve preso? ¿Cierto? Y es cuando fueron a visitar a los hermanos. Y aquí algo que tenemos que aclarar. Lamentablemente se ha utilizado este pasaje muchas veces para ir a predicar a las cárceles. Se utiliza este pasaje para ir a predicar a las cárceles. No a hermanos presos por la fe, sino que a los presos por a veces motivo. Delincuentes, ladrones, lo que sea. Y ojo con esto. No estoy diciendo, para que no se lea entre líneas, no estoy diciendo que no hay que ir a predicar a las cárceles, porque sí hay que ir a hacerlo. Hay que predicarle a toda criatura, hay que ir a predicar a las cárceles. Pero no utilizar este pasaje, porque cuando se utiliza este pasaje se pierde de vista algo mucho más profundo e importante. Se pierde de vista un hecho sumamente importante, y es que Cristo está hablando aquí de que hay hermanos que han sido encarcelados por su fe. Hermanos que están ahí presos por proclamar el Evangelio. Hay hermanos que son perseguidos, que fueron perseguidos y que hasta el día de hoy están siendo presos y perseguidos, asesinados. Cuando toman este pasaje como, digamos, a la guaite, para ir para utilizarlo, se olvidan de algo muy importante, y es que hoy día, hermanos, hay iglesia que es perseguida. Y toda la historia, lo hablamos el viernes, toda la historia del cristianismo está teñida de sangre de los mártires cristianos. Toda la historia del cristianismo está teñida de sangre de hermanos nuestros. Y nosotros, como cristianos, no debemos olvidarnos de ellos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que tratar de ayudarlos. Hoy día no tenemos quizás la oportunidad, hermanos, de ir a visitar a hermanos en la cárcel.
porque están presos por su fe. Pero puede llegar el momento. Y cuando llegue el momento, esperemos que nosotros vayamos a visitar a los que estemos libres, o los que estén libres, vayan a visitar a los que están presos por la fe. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Él no está premiando a las ovejas por ir a visitar a presos X a las iglesias. Está felicitándolos por haber ido a visitar a Cristo en la iglesia, en la cárcel. Y hay una diferencia sustancial en ello, hermanos. Cuando alguien que profesa la fe está en la cárcel, Cristo está juntamente preso con él. Y por tanto la iglesia muestra la primera indicación, el amor fraternal de la iglesia también a través de esto. No solamente siendo hospedador, sino que también, hermanos, preocupándonos de los que están en debilidad. El autor también habla de los maltratados, como si fuéramos maltratados juntamente con ellos. Hermanos, hay hermanos cristianos que son maltratados por la fe de diferentes maneras. Y ciertamente, como estamos en un cuerpo, porque somos un cuerpo en Cristo, cuando algo le pasa al cuerpo, el cuerpo se duele. Cuando uno se pega un martillazo en el dedo, le duele todo el cuerpo, ¿no? Ya. En la iglesia es lo mismo. Cuando nosotros vemos que muchos hermanos están siendo perseguidos por la fe, uno tiene que dolerle. Y eso es parte del amor que uno le tiene a la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, tiene un valor especial. Es lo que Dios ama. ¿Cómo nosotros como profesantes de la fe no vamos a amar lo que Dios ama? Es una contradicción en sí mismo decir, yo soy cristiano, creo en Dios, pero no me interesa la iglesia. Es una contradicción. No existe cristianismo, ¿cierto?, por la banda, ¿cierto?, por el costado, alternativo. No, el verdadero cristianismo es, yo amo a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Esto es algo fundamental de la fe. Es un deber cristiano. Por tanto, aquel que dice, yo voy a hacer mi vida por allá y yo soy cristiano a mi manera, le está diciendo, no soy cristiano. Amén. Siguiendo entonces lo que dice el autor. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjense que si nosotros tratamos de ver un poquito el texto de forma general, nos vamos a dar cuenta de que lo primero que hace cuando habla del amor fraternal es citar, digamos, el segundo mandamiento cuando a Jesús le dicen que resuma la ley. Cuando Jesús le dice, resúmanos la ley, ¿qué dice Jesús? Bueno, amarás a tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, de tu alma, de tu corazón. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo que vemos, nosotros vemos los primeros versículos que hemos leído, están, digamos, redondeando un poco el segundo mandamiento de Cristo. Amar al prójimo, amar a tu hermano. Pero aquí, de alguna manera, pasa como que se hace un traspaso, digamos, al decálogo. Se va directamente, como el Antiguo Testamento, a Éxodo 20, ¿cierto? Y se va a la ley. Se va al mandamiento, ¿cierto?, del Señor. No cometerás adulterio. Se va hacia ese lugar, hacia la ley. Y hay que entender, hermanos, que no hay amor sin ley. No hay un correcto amor sin ley. Y aquí, hablando también, y no perdamos de vista esto, hablando en torno al amor fraternal, incluye los matrimonios. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos escuchado que el matrimonio es la institución base, ¿cierto?, fundamental de la sociedad, pero también es de la iglesia. Una iglesia con familias fuertes es una iglesia fuerte. Y una iglesia donde hay hermanos con matrimonios fortalecidos, matrimonios firmes, demuestran mejor el amor, ¿cierto?, dentro de la misma iglesia. El matrimonio, hermanos, es algo fundamental para el desarrollo y el amor fraternal dentro de la iglesia. Cuando el amor es trabajado dentro del matrimonio, cuando realmente el matrimonio está unido, proyecta de manera diferente el amor a la iglesia, y esto es algo que sí o sí lo vemos porque es evidencia. Los matrimonios fuertes muestran de mejor manera el amor a la iglesia. ¿Qué pasa con esos matrimonios que andan que sí, que no, que nunca te deciden, ¿cierto?, en su amor a la iglesia? Están más preocupados de ellos, de solucionar sus temas,
que de traer o darse a la iglesia. Pero un matrimonio que tiene eso ya resuelto, directamente se decide a amar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no está preocupado de sus propios asuntos. Es ahí el tema. Y lo que hace el autor es tratar de darle una protección a este matrimonio. ¿Para qué? Para que no caigan en esto, para que no caigan en estar preocupados de cómo yo soluciono mis temas, de que estamos separados, de que no estamos de acuerdo. El amor fraternal de la iglesia se trabaja, se da, se desarrolla mucho mejor cuando los matrimonios en la iglesia están firmes. Ahora bien, no hay que olvidar entonces, hermanos, que esto es un llamado directamente a los casados para que los casados consideren profundamente lo que es el matrimonio. De hecho, justamente hoy día tenemos estudios, ¿cierto? En la tarde estamos justamente hablando del matrimonio y hemos dicho que el matrimonio es una institución creada por Dios. Y aquí el autor dice, tengan el matrimonio por máxima honra. Honroso. Honroso quiere decir que demanda, ¿cierto?, una observación, una preocupación, demanda mi energía, demanda mis ganas, demanda mi atención. ¿Para qué? Para que se mantenga en una postura, ¿cierto?, alta. Eso es lo que está diciendo el autor. Considerar el matrimonio honroso es que yo observo el matrimonio como una institución sagrada. Y cuando yo miro el matrimonio como una institución sagrada, me voy a alejar de lo que atenta contra ese matrimonio. ¿Qué atenta contra un matrimonio? El adulterio. También el egoísmo. ¿Cierto? Las ganas, pocas ganas. El orgullo. Un montón de cosas atentan contra el matrimonio. Pero el autor llama a los casados a que tengan este matrimonio por honra, por suma honra, honroso. Y añade, ¿cierto?, sin mancilla, sin suciedad, sin perversidad, podríamos decir, sin ensuciarlo, ya sea de manera moral. Aquí claramente la mancilla habla está un poco digamos, quiere hacer un poco alcance a lo sexual, ¿cierto?, a lo perverso, a lo inmoral. Cuando un matrimonio, digamos, se empieza a mancillar, a ensuciar en lo moral, se empieza a pervertir sexualmente, generalmente va a terminar totalmente destruido. Fíjense que sucede algo triste. Ayer fui a cortarme el pelo y una niña me contó que se la dejaron, la persona con la que ya 10 años de matrimonio se fue con otra. Y esto lamentablemente, como si fuera, uno podría esperar, pucha, qué triste, porque nunca sucede. Lo malo es que uno dice, pucha, qué triste, porque esto sucede todos los días. El mundo le ha vendido a las personas que de alguna manera, mientras más deseos sacies, hablando de todo tipo, sexual o económico, lo que sea, mejor estás. Mientras más deseos o de estas, se supone, fantasías sexuales cumplas, entonces de alguna manera tú estarás mejor. El mundo y su filosofía se esfuerzan en pervertir al ser humano, llevándolo a un camino que termina totalmente en muerte. El problema con esto es que esto se ha impregnado, se ha metido en las iglesias, y muchos cristianos, profesantes de la fe, andan en búsqueda de, entre comillas, deseos o fantasías sexuales. Y lo que hace finalmente es mancillar el lecho, mancillar la cama, mancillar el lugar donde está, digamos, la comunión, podríamos decir, máxima entre un hombre y una mujer, entre un matrimonio. Terminan pervirtiendo el matrimonio, hermanos. Y el autor aquí llama a los hermanos a considerar el matrimonio, a sacar toda perversidad, porque entiende que esto es fundamental para que un matrimonio sea saludable. Un matrimonio saludable, hermanos, es un matrimonio que considera el matrimonio honroso como institución y que limpia, saca de su matrimonio todo lo que podría ensuciarlo, todo lo que podría destruirlo. Y esto, hermanos, todo en función de la salud de la iglesia.
No quedándose ahí, el autor lanza una advertencia. Ojo con los que no hacen caso, porque a los adúlteros y a los fornicarios, aquí también mete a los solteros, a los fornicarios los juzgará Dios. Ya también el autor nos ha dicho, ¿cierto?, lo que sucede cuando el hombre está frente a Dios. Cuando el hombre está en la presencia de la santidad de Dios. ¿Qué hace? Tiembla. El hombre se aterra. El hombre tiene terror. Imagínese esto llevado a que ese mismo Dios va a emitirle juicio. Para el mundo estas cosas no importan. Pero para el Hijo de Dios, que entiende quién es Dios, esto debe ser de tremendo terror. Espero que Dios nunca nos diga, a ti te voy a juzgar, porque eso va a ser horrible, hermanos. Y el autor entendemos que está hablándole a los hijos de Dios, que saquen el pecado de sus hogares. Pero el autor continúa. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vemos que el autor sigue paseándose, ¿cierto?, por los mandamientos del Decálogo. Aquí está hablando de no hurtarás y no codiciarás. Y podríamos decir en un sentido que estos dos mandamientos están como unidos. Y no solamente están unidos entre sí, sino que el anterior, no cometerás adulterio, ¿cierto?, también está unido a esto. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque estamos hablando que tienen en común algo. Y es lo que habíamos dicho. Los deseos. Los deseos. Los deseos del hombre son tremendamente perversos, hermanos. El mundo, ¿cierto?, como habíamos dicho, no solamente te cuenta un cuento, que básicamente es un cuento donde dice sacía tus deseos carnales, sino que también te dice sacía tus deseos económicos. Tú hoy día, ¿se acuerdan de este programa, este comercial que era de una aseguradora? Que decía, no es lo mismo decir el auto que tu auto. No es lo mismo decir la casa que tu casa. No es lo mismo decir el viaje que tu viaje. Haciendo énfasis en que cuando es tuyo, cuando tú lo tienes, es algo que vale, ¿cierto? Y esto es lo que se le vende continuamente al mundo hoy día. Ten más, gasta más, consume más, presume más, ten más cosas. Hoy día una de las pandemias, ¿cierto?, que vivimos es el consumismo. La palabra oferta, ¿cierto?, es una cosa irresistible. Liquidación. Es algo que lamentablemente el mundo hoy día lidia. Y el autor también quiere decir, ojo con esto, porque esto es un pecado. Codiciar, hermanos, es un pecado. Y fíjense que lamentablemente es una condición humana. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás había un videíto donde aparecía un caballero caminando, era un monito animado, había un caballero caminando y de repente había alguien al lado que pasaba en una bicicleta. Y él decía, yo quiero esa bicicleta. Después ese caballero se iba en su bicicleta, que ya la había adquirido, y al lado había alguien que pasó en moto. Entonces, ¿qué quiso? La moto. Después él iba en su moto, que claramente ya la tuvo, y alguien al lado iba en un auto. ¿Qué quiso? El auto. Pero de repente iba en su auto, que ya tenía, y de repente vio un deportivo al lado. ¿Qué quiso? El deportivo. Y cuando iba en el deportivo, de repente vio que pasó un helicóptero. Y él quería un helicóptero. Y así sigue y sigue. Y el hombre, como dice la Escritura, nunca se sacia. El hombre, hermanos, nunca se sacia. Si nosotros buscamos ir en pos de satisfacer nuestros deseos, créanme, hermanos, que nunca los va a satisfacer. Como decía, está en nuestras cartas de presentación, lo que dice Blaise Pascal es verdad. El hombre tiene en el corazón un hueco con la forma de Dios. El hombre puede tratar de saciar y nunca va a encontrar la plenitud hasta que no encuentre a Dios. El hombre viene con un vacío, hermanos. Por tanto, quizás en esta línea el autor es tan sabio, y entendemos que es palabra de Dios, donde le dice a los hermanos hebreos,
No pueden amar fraternalmente si ustedes están pensando en sus deseos. Usted no puede amar a la iglesia y buscar y procurar el amor y que claramente se muestre en su familia, en su vida, si es que usted está pensando en sus deseos. O es usted, o son los demás. Y cuando nosotros ponemos los ojos en los demás, Dios hace algo precioso y llena los corazones. Cuando estamos hablando de la iglesia. Cuando usted se empieza a pensar en usted, yo, usted está directamente caminando hacia un precipicio, hermanos. Esto tiene que ver, hermanos, directamente de cómo nosotros vemos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son vallas de contención para que yo no lleve a cabo mi libertad, que eso es lo que dice mucha gente. No. Yo no quiero la Biblia, que son puras reglas. No quiero que me limiten. No, hermano. Los mandamientos de Dios son contenciones que nos protegen de caer en un precipicio. Porque nosotros somos perversos. En esa línea el autor dice que estemos, digamos, contentos con lo que tengamos, no codiciando, porque nosotros tenemos un problema y es el amor al dinero, hermanos. El amor al dinero es podríamos decir, el principio de todos los males. Cuando nosotros empezamos a procurar el dinero, vamos a darnos cuenta de que claramente es un pecado, porque claramente tiene que ver con la avaricia y lamentablemente tiene que ver con el poder. Tener dinero muchas veces se manifiesta en poder adquisitivo, poder de muchas cosas, y el poder corrompe. Quizás es bueno no tener tanto dinero. Quizás es bueno tener lo justo. Y aquí, lamentablemente, no estamos demonizando la riqueza, porque muchos empiezan, digamos, que también hoy día vamos a hablar en un estudio de esto, de la teología de la liberación, ¿cierto? Donde se supone que el cristiano tiene que ser totalmente pobre y despojado y como que poco menos que vivir en la calle. Eso es un error. Eso es un error. No hay que demonizar la riqueza. Hay que vivir bíblicamente con la riqueza. Y hay que saber vivir en todas las situaciones. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido estas cosas. Yo he aprendido a vivir en lo mucho, tengo escasez, tengo abundancia y en todo me gozo. Así debe vivir un cristiano. Un cristiano puede no tener nada y estar feliz, gozoso, pleno en Cristo. Pero puede tenerlo todo, pero puede tener mucha abundancia. Pero lo que le da el gozo al cristiano no es la cantidad de plata que tenga. Lo que da al cristiano el gozo, la paz, es Dios. ¿Cierto? Es Dios. Nosotros los hijos de Dios nos gozamos en Dios. Independiente si tenemos mucho o poco, debemos ser conscientes de que lo primero es Dios. En esto se pierde muchas veces el norte, hermanos. Ministerio de prosperidad y un montón de cosas tratan de darle mucha importancia, que tengamos mucho dinero y cosas así. Eso es perdición, hermanos. Muchas veces la peor de las maldiciones viene en fajos de 20 lucas. Y es terrible. Es así. No pensemos que todo lo que es dinero es bendición. Porque de repente pueden caer millones del cielo. Y puede ser la perdición máxima. Nosotros tenemos que procurar lo espiritual. Cristo. Cristo y nada más que Cristo. Amén. Bueno. En esa línea entonces tenemos que tener claro, hermanos, que si es que alguien tiene abundancia, tiene que tener mucho cuidado. El Señor dice, usted no puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Tenemos que ver el dinero como lo es, medios. Y, ¿por qué no? Darlo y ponerlo a disposición de la iglesia. Porque qué mejor lugar, ¿cierto? Para poner el dinero, que es la edificación y el crecimiento del reino de Dios. Nada más que eso. No, nada de pacte y que Dios le va a dar más. No. Es dar para el crecimiento de la obra de Dios. Amén. Bueno, siguiendo también en la línea, el autor dice, de manera que podemos decir confiadamente, Él es mi Señor, mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí el autor se pone a cierto nivel con los lectores, se pone nuevamente él diciendo, nosotros, la iglesia podemos decir, porque hay algo importante. Nosotros terminamos hablando un poquito de la prosperidad, pero aquí el autor está hablando de la escasez. Este es el sentido que quiere poner él. Él está hablando de cuando falta, no tanto de cuando sobre, de cuando falte. Porque Dios es nuestro proveedor. Dice ahí claramente en el versículo anterior, dice,
porque digo, no te desampararé ni te dejaré. Y esta es una de las promesas que nosotros encontramos de Dios. Y que tenemos que también verla desde una perspectiva muy bíblica, hermanos. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza estas palabras para decir, como Dios no me va a dejar ni me va a desamparar, entonces yo nunca voy a pasar débil, nunca voy a pasar hambre y nunca voy a pasar pobreza. Pero eso no está diciendo. Absolutamente falso. Dios ciertamente promete, hermanos, que nunca nos va a desamparar y nunca nos va a olvidar. Eso es clarísimo. Y por tanto, nosotros podemos vivir, como dice ahí el Salmo, esto está citado en el Salmo 118, podemos vivir confiadamente, sin temor a lo que los hombres nos pueden hacer. El hombre puede tramar y puede hacer un montón de cosas, pero no va a estropear los planes, los propósitos eternos de Dios. Yo juego en esto. El hombre nos puede matar. Nos puede matar. Pero eso no quiere decir que haya destruido el propósito eterno de Dios. Ojo con esto. Nosotros, hermanos, debemos vivir nuestras vidas sin miedo, sin temor, tranquilos, con paz, porque tenemos que tener la certeza que Dios es nuestro ayudador. Un Dios como no hay otro, en poder, en amor, ¿cierto? Sabio. No hay otro como Él, y Él es nuestro ayudador. Él es el que está quizás a nuestro costado. John Knox en un momento dijo, un hombre acompañado por Dios está siempre en mayoría. Y es ciertamente una verdad. El autor del libro de Romanos, el apóstol Pablo, en capítulo 8 dice esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y inmediatamente, claro, los que tergiversan las escrituras dicen, no es. Si está Dios conmigo, ¿quién podrá conmigo? Y voy pateando puertas, ¿cierto? Y voy ganándome el mundo y voy a ser rey y voy a ser el mejor de todos. No está diciendo eso. Fíjese que lo que está haciendo el autor, en este caso Pablo, si ustedes leen el capítulo 8 del libro de Romanos, se va a dar cuenta de que el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando es un contexto en el cual los hermanos que estaban en Roma, estaban siendo asesinados, torturados, perseguidos, pasaban hambre, estaban escondidos. Y él dice estas palabras para darles a entender que si Dios estaba con ellos, ¿quién podría contra ellos en el sentido de lo espiritual y eterno? Porque dice que a pesar de todas estas cosas, a pesar de que pasen hambre, frío, desnudez, espada y todas las cosas, nada los podría separar del amor de Dios. Y ese, hermanos, es un propósito eterno de Dios. Cuando nosotros leemos en la Escritura de que Dios es nuestro ayudador y de que Dios realmente es el que está con nosotros y que nosotros podemos vivir confiados, bajo ningún punto de vista dice que usted no va a pasar hambre. Algunos sacan de contexto un pasaje, ¿cierto?, del Antiguo Testamento cuando dice, yo no he visto justo mendigar pan. Entonces, como yo soy cristiano y soy justo, no voy a mendigar pan. No es así. Ahí está contando una historia. No está diciendo una promesa para la iglesia. Es diferente. Usted como parte de la iglesia puede pasar hambre. Y no significa que Dios lo desamparó. Y no significa que Dios dejó de amarlo. Usted puede pasar frío. Usted puede ser perseguido. Usted puede ser torturado. Pero no quiere decir que Dios dejó de amarlo y que sus propósitos eternos se han ido por la borda. Usted puede pasar todos los males posibles, incluso pueden llegar a matarlo, como dice Romanos 8, pero nada lo separa del amor de Dios. Porque el propósito de Dios para sus hijos es eterno y no termina aquí. Cuando nosotros ponemos todas las cosas de lo que vivimos acá, es porque nosotros estamos viviendo de una manera totalmente carnal y estamos viviendo de una manera totalmente quizás terrenal, olvidándonos de que la eternidad es en el otro lado, no es acá.
Aquí nos vamos poniendo viejos, ¿cierto? Tenemos menos fuerzas, nos vamos enfermando más y vamos a morir. Puedo profetizar hoy día y decirle que todos ustedes van a morir, ¿cierto? Todos nos vamos a morir y eso es inconmovible esa profecía. Porque en realidad todos nos vamos a morir. Pero yo también espero que todos estemos al otro lado de la eternidad juntos. Eso sería maravilloso. Y esos son los planes eternos de Dios, hermanos. Por eso que también el autor tiene en mente quizás esto. El amor fraternal que nosotros podemos mostrar aquí es un pedacito de cielo. Cuando la iglesia se junta es un pedacito de cielo. Porque aquí estamos de alguna manera replicando de una manera totalmente quizás errada y con mucha deficiencia y muchos errores lo que vamos a vivir la eternidad. Vamos a estar reunidos en Cristo. En ese tiempo, en ese lugar, Cristo lo vamos a ver, ¿cierto? Aquí está en el Espíritu Santo. Pero allá lo vamos a ver. Amén. Por tanto, hermanos, tenemos que tener claro que cuando estemos pasando por muchas dificultades, ciertas premisas que son, digamos, irrefutables. Dios siempre está en control. Siempre está en control. A pesar de que no veamos la luz, Dios siempre está en control. Segundo, Dios es bueno, siempre es bueno, a pesar de que estemos pasando malos momentos. Dios siempre es bueno. Tercero, Dios es sabio y nos conoce. Es omnisciente, ¿cierto? Y sabe dónde tocarnos muchas veces también para generar cosas en nosotros. Dios sabe de dónde apuntar justamente, donde nos duele. Cuarto, Dios es todopoderoso. Y sus decretos se cumplen, sí o sí. Y quinto, todas las cosas redundan para Él. Incluso morir. Morir es una redunda para Dios, ¿no? El apóstol Pablo dijo, para mí para mí vivir es Cristo, para mí morir es ganancia. Exactamente, hermano. Morir en Cristo es una ganancia como no hay otra. ¿Cierto? Todas las cosas, hermanos, redundan para bien. Por tanto, hermanos, debemos nosotros examinar nuestros corazones en cada ocasión, en prosperidad, en debilidad, en salud, en enfermedad. Continuamente debemos estar mirándonos, viendo nuestros corazones y viendo nuestras motivaciones. Y debemos mirar las circunstancias con ojos espirituales, hermanos. Y también debemos poner, y quizás estoy hablando del contexto general, poner nuestros ojos también donde Dios pone los ojos, en lo espiritual. Y nosotros aquí en la iglesia, cuando tenemos una reunión de iglesia, hermanos, tenemos, como habíamos dicho, un pedazo de cielo. Por tanto, esforcémonos en amarnos, soportémonos lo uno al otro, mostremos ese amor y disfrutémoslo, porque realmente, hermanos, el día domingo es un manjar, para los que les gusta el manjar, ¿cierto? Es un manjar el poder reunirnos como iglesia, porque es un privilegio que el mundo no tiene. El mundo prefiere quedarse acostado viendo un partido, pero la iglesia prefiere estar junta. Amén. Y es algo que alimenta mucho más. Amén. Vamos a orar para terminar. Así que les invito a ponerse en pie. Amado Dios, Señor amado, queremos darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en este precioso regalo de la Escritura, Señor, aliento. Podemos encontrar exhortación. Podemos encontrar ese precioso consejo. Y podemos ver, amado Señor, que usted es bueno, a pesar de todo. A pesar de todo lo que podamos ver quizás en nuestras vidas, que muchas cosas no nos agradan, muchas cosas que quizás queremos solucionar, pero entendemos, Dios amado, que usted está en control. Ayúdenos. Ayúdenos a mirar, Señor, con ojos espirituales las circunstancias. Ayúdenos, Señor, a mirar con sus ojos las cosas que suceden y gozarnos en todas las cosas, Señor. Ayúdenos a amarnos los unos a los otros. Ayúdenos a morir. Ayúdenos, Señor, a realmente mostrar a Cristo al mundo, ¿por qué no? A través de nuestra comunión. Le damos gracias y oramos, Señor, para que este día siga siendo de bendición. Le damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Hermanos, estamos despedidos esta mañana. No me qué pasó con mi Biblia. ¿No? Tengo dos buenas noticias. Uno, ingresé al Nuevo Testamento.